Radha Madhava Jaya Kunja Bihari. Todos. Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Kunja Bihari Gopi Janavallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari. Todos. Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Gopi Janavallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari. Yashodanandana Jaya Vraja Janaranjana Yashodanandana Jaya Vraja Muchas gracias. ¿Alguien es de Colombia acá? ¿Alguien? ¿O Venezuela? En ese país hay con acordeón, tienen un género de música que se llama vallenato. ¿Conocen? Vallenato. Pero este no es vallenato, este es vallenato. Diferente. Mismo instrumento, pero diferente género. Entonces, vamos a empezar. Por favor, repiten. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muchas gracias. Entonces, el día de hoy es muy auspicioso porque es un día donde es más fácil recordar a Dios y a sus siervos íntimos. Eso es lo que significaba esa palabra de bueno, no funciona así en español, pero en inglés se llama holiday. Holiday significa un día santo.
Sí, vacaciones, pero no sé si literalmente significa eso, ¿no? En español. Pero en inglés dicen holiday. Day significa día y holy significa auspicioso. Entonces, en nuestra tradición de Gaudiya Vaishnavismo, o conocido coloquialmente como Hare Krishna, tenemos un lineaje, ¿no?, de maestros espirituales. Este es el tradición védico. Y hoy es el día se puede ver persona a la derecha que se llama Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, que es el gurú de nuestro fundador, Guru Srila Prabhupada. Entonces es como un abuelo, gurú abuelo, ¿no? Pero ¿quién es aquí primera vez? Había 2 personas, pero se fueron, así que nadie más. ¿Quién practica la conciencia de Krishna más que 5 años? Si no pregunto eso para juzgar a nadie, pero para saber a qué nivel hablo, ¿no? Entonces, otra vez, como la mitad, ¿no? Entonces, si sigues tradición más que 5 años, puedo hablar en mucho detalle, como más complejo, pero ¿quién menos que 1 año? ¿Alguien menos que 1 año? Algunos 4 o 5 personas. Entonces voy a hablar de una mezcla de avanzado y básico también, los dos. Bueno, pero a veces hay cosas sencillas, pero también gente más experimentada no sabe, ¿no? Por ejemplo, Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta son gurús, ¿no? Pero ¿qué significa la palabra gurú? Literalmente, ¿alguien sabe? Bueno, hay 2 maneras de interpretarlo. ¿Alguien? ¿Sí? Es el maestro que te lleva de la oscuridad a la luz. Wow, perfecto, ¿no? ¿Cuál es tu nombre, madre? Carmen. Wow, muchas gracias, Carmen, sí. Perfecto. Hay 2 maneras de interpretar esa palabra. Uno es según el diccionario. Hay diferentes diccionarios sánscritos. Son muy antiguos, más que los diccionarios de Europa, como inglés o español, o de México, como el dialecto mexicano de español. Ahí no se encuentra, no manches, güey, el diccionario de España. ¿Todo bien, carnal? Así, cada país tiene diferente dialecto, ¿no? Está chido. Entonces, sánscrito es mucho más antiguo, es el idioma indoeuropeo más antiguo conocido en el mundo, y nosotros también digamos que es el idioma más antiguo en general. Gente que sigue el tradición védico. Entonces el diccionario explica que guru significa pesado, literalmente, algo que tiene peso en una cantidad significativa, ¿no? Pero según las escrituras, porque se puede definir algo según el diccionario, vos, por ejemplo, si eres psicólogo, el diccionario puede darte 10 palabras que significa la mente, ¿no? Pero un libro sobre la psicología puede explicarlo en mucho más detalle o más profundidad, ¿verdad? Entonces hay un Upanishad Advaitarka, un texto que explica qué significa guru. Gu Shabda Andakara Syat. Gu significa la primera sílaba. ¿Sílaba es español? ¿Sílabo? Sí. Sílaba. Primer sílaba, gu. Gu significa andakara. Anda significa oscuridad. Kara es como en español kri, ¿no? Como increar o crear, incremento, decremento. Ese viene de latín, raíz kri, que viene de sánscrito raíz kri. Y desde esa palabra kri tenemos palabras como karma, ¿no? Entonces, andakara. Kara significa actor en el sentido filosófico, o agente, agent, ¿se dice? Agente. Entonces es el agente que te hace ciega, que te pone ciega, ¿se dice en español? Ciego. Ciega, que te ciega, ¿no? Y Ru Shabda Tan Nirodhaka, la sílaba número 2, Ru significa Tan Nirodhaka. Tan es como esta, o esto en español. Eso viene de sánscrito eta, o en como ruso, en inglés dat. Entonces dat significa esa cosa. Nirodhaka significa lo que te libera, lo que te salva. Entonces guru significa la persona que te salva de andakara, de la ignorancia, exactamente como decía Carmen.
Muchas gracias. Entonces este es el papel del gurú. Entonces el gurú, un devoto muy bonito en Inglaterra, que se llama Kishore, discípulo de Srila Prabhupada, él, estamos haciendo un libro, y de hecho este libro aún recién traducimos en español, pero la caja está en Monterrey, no lo tengo acá, pero recién traducimos en español, de un discípulo de Prabhupada que se llamaba Tribhunath Prabhu, que era muy famoso kirtaniya, muy buen lector, muy buen amigo de todos, muy inspiracional. Y en la biografía de él, ese devoto decía que la cosa linda del sistema Vaishnava es que no es una tradición donde hay muchas historias de santos del pasado. ¿Cuál es tu nombre? Ramses. ¿Cómo? Ramses, ¿no? Ramses. ¿Y alguien más? ¿Usted con la camisa azul? Eric, ¿no? Eric. ¿Y él? ¿Usted? Sí. ¿El nombre civil? Oscar, ¿no? Oscar. ¿Alguien Mateo acá? ¿Alguien Mateo? Juan, ¿alguien Juan? ¿Alguien conoce un Juan? Entonces, en México los nombres de las personas, especialmente el primer nombre, vienen del tradición católico, ¿no? Y la mayoría de los nombres, por ejemplo, María, de la Madre María, ¿no? O Juan, o José, o how do you say Peter in Spanish? Pedro, ¿no? O Mateo, ¿se dice en español? O Matías. Mateo. Todo esto son nombres, la gente son nombrados por santos o nombres de la divinidad, ¿no? Esta es la tradición católico o de cristiano en general. Entonces, cuando pensamos quién era Juan, quién era Mateo, quién era, how do you say Luca, ¿no? Lucas. Y Juan son los santos principales, ¿no? de la tradición cristiana. Entonces, podemos pensar mucho en el pasado, hace 1000 años atrás había este santo, etcétera, etcétera. Pero dice lo que es muy bonita en la tradición védica o tradición de Vaishnavismo es que no es un sistema, un museo de muchos santos del siglos pasados, pero es un museo de santos vivos, se dice. Muy bonito, ¿no? Entonces este es el punto, que si Dios existe, Dios nunca está solo. Si mires todas las fotos o representaciones que vemos de Krishna, todas las pinturas, etcétera, o deidades, nunca presentamos Krishna como una persona solo, ¿no? De hecho, Srila Prabhupada, alguien pintó Krishna solo con la flauta. Y Prabhupada dijo, no, él tiene que estar con alguien. Y una vez una devota escribió una pintura y había Krishna, pero no había otra persona, no había otro ser humano en la foto. Y Prabhupada decía, no, aún está autorizado porque ahí está la vaca. Entonces Krishna siempre está con sus amigos, con la gente que él ama. El punto final de la conciencia de Krishna es desear amor puro por Dios, porque es el amor puro por Dios y el único amor que puedes amar a todos. Si no empiezas con el raíz, no vas a terminar con la fruta, ¿verdad? Si dices, oh, no me gusta el raíz siempre saca los nutrientes de la tierra, el agua, entonces voy a cortar los raíces, así que no tengo que alimentar el árbol. Pero si cortas los raíces, el árbol va a morir, ¿no? Y en India hay un tipo de lógica que se llama lógica del pollo sin cabeza, no sé en español, mitad pollo, ¿se dice pollo? Chicken, ¿no? Mucha gente quiere comer huevos todos los días, ¿no? Nosotros no comemos huevos, pero es muy popular, ¿no? Desayuno popular, comer huevo con, no sé cómo comer, pero si tienes que alimentar al pollo es mucho trabajo, ¿no? Tienes que comprar, tienes que pagar, tienes que alimentarlo todos los días. Entonces, la cabeza es el problema, pero el resto del cuerpo está bien, porque esa parte del cuerpo crea los huevos, ¿no? Entonces, si pienso que voy a cortar la cabeza para que no tengo que alimentarlo, es la lógica que si no alimento algo, aún voy a tener el resultado. Eso no funciona, ¿no? Entonces, si buscamos paz, amor, etcétera, en este mundo, tenemos que alimentar
el problema al raíz, que es nuestra conexión con Dios está cortado. Entonces, el guru es muy importante porque el guru, como dice Prabhupada, es nuestro, no sé en español, umbilical cord de la madre. Cordón umbilical, ¿no? Umbilical. Nuestro servicio que está dado por nuestro mentor, nuestro maestro espiritual, es nuestro cordón umbilical con Krishna. Entonces el guru es considerado el mejor regalo. Y si Krishna nunca está solo, eso significa que si Krishna es... ¿Quién piensa que Krishna no está presente o Dios no está presente en este mundo todo el tiempo? ¿Quién crea eso? Madre Carmen, ¿alguien más? ¿Quién piensa que Krishna no está presente en el mundo? No está presente en el mundo. Krishna sí está presente, ¿no? Es omnisciente. Bueno, la palabra es omnipresente, sí, no omnisciente. Omnisciente significa que sabe todo, ¿no? Eso también. Sarvagata. Sarvagata significa omnipresente. Omnisciente significa sarvagya, que sabe todo. Gya es como gnosis en español, ¿no? Gnosis viene de esa palabra en sánscrito, gya o jnana. Entonces, si Krishna siempre está presente en el mundo material, eso significa que el devoto autorizado siempre está presente en este mundo material. Entonces, nunca hay que pensar. A veces hay grupos que especulan, no hay devotos puros en este mundo, no hay un guru puro. Tenemos que solo pensar en una persona y nadie más. Eso es fanatismo. Eso es, como dicen, queriendo ser más católico que el Papa, ¿no? ¿Cómo dice el Papa? ¿Que el Papa? ¿Quién es el Papa ahora en Italia? ¿En Vaticano? Papa León. ¿Cómo se llama? León 14. León número 14, ¿no? Él es muy amigo de Krishna. Los devotos de Hare Krishna en Italia conocen a él. Siempre hay buena relación entre la Iglesia Católica, Vaticano y Hare Krishna. Tenemos buena relación con el Papa. Entonces, Krishna siempre está presente en el mundo y también el devoto puro siempre está presente. Entonces, en el siglo XIX, creo, cuando Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur apareció en los 1800. Entonces voy a recitar el Pranam Mantra. Pranam Mantra significa el mantra o la oración de ofrecer reverencia, ofrecer respeto, ¿no?, a este maestro. Entonces, si quieren repetir, yo voy a decir cada línea. Namo Vishnupadaya, por favor. Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namine. Este significa: ofrezco mis respetuosas reverencias a su divina gracia Bhaktisiddhanta Saraswati, quien es muy querido por el Señor Krishna, habiendo tomado refugio en sus pies de loto. Entonces el resto voy a recitar solamente yo. Shivarsavana Videvi Dayataya Kripabdaye Krishna Sambandha Vijnana Daine Prabhave Namaha. Ofrezco mis respetuosas reverencias a Sri Varshabhanavi Devi Dayate Das, quien es favorecido por Srimati Radharani y quien es un océano de misericordia trascendental y el otorgador de la ciencia de Krishna. Madhuryo Jvala Prematya Shirupanuga Bhaktida Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostute. Ofrezco mis respetuosas reverencias a ti, la energía personificada de la misericordia de Sri Chaitanya, quien otorga el servicio devocional enriquecido, ¿cómo es? ¿Sí?, con el amor conyugal de Radha y Krishna, viniendo exactamente en la línea de la revelación de Srila Rupa Goswami. Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarine Rupanuga Viruddhapa Siddhanta Dvantarine. Ofrezco mis respetuosas reverencias a ti, la forma personificada de las enseñanzas de Sri Chaitanya,
Eres el libertador de las almas caídas. No toleras ninguna afirmación que vaya en contra de las enseñanzas del servicio devocional expuestas por Srila Rupa Goswami. Entonces, para la gente que son más como experimentados, van a entender más sobre los pranam mantras, pero básicamente esos están explicando sus glorias especiales. Se llamaba Srila Bhaktisiddhanta. Él tiene muchos nombres que vamos a discutir, pero para ahora, para no decir todo el nombre entero, Srila Bhaktisiddhanta. Una razón es porque él es muy favorecido por Srimati Radharani, que es la aspecto femenina de la divinidad. Srimati Radharani es Krishna, pero su forma femenina. Dios tiene algo que se llama en inglés moiety, creo que en español sería moedad, pero no sé si existe aún esa palabra en español. ¿Existe? Tal vez es muy viejo. Moiety en inglés. Eso significa que tienes una cosa, pero como desde el ángulo que ves se parece diferente, ¿no? A veces han ido a como una tienda y hay como una foto de plástico, y si miras desde este lado parece así y desde ese lado parece diferente, ¿no? Entonces eso es Krishna. Krishna a un lado es masculino, otro lado es femenino. Pero como explican los textos más antiguos védicos, que Shakti, Shaktimator, Abheda, no hay diferencia entre Krishna y Radharani. Son una cosa, una unidad. Entonces él es muy favorecido por esa energía femenina, y la energía femenina, su cualidad especial es dulzura y compasión. Esa es la cualidad muy especial de Srimati Radharani, su compasión. En sánscrito una palabra para la compasión es ¿cómo era? ¿Alguien recuerda? La misericordia, compasión es anukampa. En español, compasión etimológicamente significa con, ¿no? Con significa juntos, y la pasión en tiempos antiguos significaba sufrir o sentir dolor. Entonces, compasión antes significaba sentir el dolor que otra persona se siente. Por eso hay una película que se llama La Pasión del Señor Jesucristo, o La Pasión del Cristo, ¿no? Porque pasión tiene este significado originalmente. Entonces, es exactamente lo mismo en sánscrito. Anu significa con, y kampa significa como sufrir, básicamente, o literalmente shake, pero no sé en español. Sí, como cuando estás muy perturbado, tus manos así, ¿no? Temblar, ¿no? Eso es lo que significa la compasión, para sentir el dolor que otra persona se siente. Y Bhaktisiddhanta es muy especial porque él enseñaba Madhurya Ujjvala Prema. Madhurya significa la dulzura, Ujjvala significa muy especial, y Prema significa amor divino. Entonces Srila Bhaktisiddhanta Saraswati especialmente vino para enseñar eso, porque él vio en el mundo moderno la gente tiene el nombre de la religión, pero al mismo tiempo no sigue nada, ¿no? Se dicen que no te puedo oír, tú hablas mucho, no te puedo oír lo que estás diciendo, porque tus acciones hablan más fuerte que tus palabras. ¿Has escuchado ese dicho? Es en inglés. Se dice en Kali Yuga, la gente piensa con sus sentidos y duermen con su cabeza. ¿Entienden? Entonces, en Kali Yuga estamos caracterizados que anda yatande. Anda significa ciega, y somos gente ciega siguiendo otra gente ciega. Y si sigues ellos, todos vamos a caer en el hueco, ¿no? En el ditch. ¿Cómo se llama el ditch? En el pozo, ¿no? O el pozo oscuro. Esa es la naturaleza de Kali Yuga. Por eso dicen que manda sumanda matayo manda bhagya yupadruta, que Srimad Bhagavatam explica que somos muy desafortunados en diferentes maneras. Esta es la naturaleza de esta era. Y en el nombre de la religión vemos tanta corrupción, vemos tantos problemas. Mucha gente en México
México es, en general, somos destinados, en general, a ser católicos, porque nuestros conquistadores nos regalaron su religión, ¿no? Si llegaron los alemanes, tal vez este sea un país protestante, ¿no? Si llegan los musulmanes, tal vez este sería un país musulmán. Entonces mucha gente dice, no, este es un país cristiano, pero eso es solo es cuando tienes una, ¿cómo se llama? Moneda, and you flip the coin, ¿cómo se llama? Tiras la moneda, es solo chance. Quien llega primero es lo que a veces conquista, ¿no? Entonces, mucha gente rechazaron la Iglesia Católica por corrupción, la misma razón que empezó la rama del cristianismo protestante, por tener mucha ira contra la corrupción, ¿no? De la religión organizada, imposición, institución, lo que digamos en inglés eclesiástico, ¿sí? Entonces Bhaktisiddhanta vino para renovar este problema, que en el nombre de la religión la gente está comportando como animales. Entonces, para ayudar a las personas tengo que resolver este problema. Es un poco como en el mundo moderno tenemos muchas fábricas de medicinas, ¿no? Pero el problema es que esas fábricas, para ganar más dinero, siempre hacen técnicos para que tú vuelvas dependiente de sus medicinas. Antes la gente solamente tomaban plantas naturales para curar las enfermedades, como Ayurveda en India. Ayurveda es una de las ciencias de la naturaleza y la salud más antiguas del mundo, pero cuando vino los británicos, India perdió 70% de su biblioteca de Ayurveda. También cuando envidiaron los musulmanes. Había una biblioteca que se llamaba Nalandara, y para una semana entera estaba fuego, tantos libros para quemar, todo el edificio y los libros, pero duraba una semana para quemar todo. Entonces el problema en Kali Yuga es que necesitamos mucho una conexión con la divinidad, especialmente en este tiempo tan oscuro, pero es muy difícil porque hay tantas guías falsas, tantas personas que te dicen yo te puedo mostrar qué hacer, y luego andas un poco más en el camino y te engañan, ¿no? Entonces Bhaktisiddhanta vino para resolver este problema. Krishna le mandó a este mundo material. Entonces un guru que es muy especial, que tiene una posición muy importante, hay una otra palabra para guru. ¿Alguien sabe con A? Acharya, sí, exactamente. Acharya es otra palabra muy importante, y Acharya significa un guru muy distintivo, se dice, distinguido, ¿no? Distinguido. Y Acharya está explicado también según las escrituras, Vayu Purana, que Achinoti Yashastrartam Acharya Stapyatyapi Swayam Acharete Yasmat Acharya Steina Kirtita. Este texto explica, si tú quieres saber sobre un guru, tienes que tener mucho cuidado, y hay tres cosas que tienes que checar, tres cosas que se puede verificar empíricamente. No tienes que solo tener fe ciega, espero que esa persona es un devoto puro o algo así. Hace unas semanas estaba en el vuelo y vi una película que se llama Conclave. ¿Cómo se llama en español? ¿Conclavo? Sí, sobre... no sé si creo que es ficcional, pero en Italia, en el Vaticano, cuando cambian el Papa, es un sistema muy grande y hay que hacer muchas cosas, ¿no? A veces demora mucho tiempo para elegir el próximo. Y puedes ver allá que nadie sabe que el próximo líder sería un devoto puro, o sería un devoto mezclado, o sería un engañador. A veces no sabes, ¿no? Y se puede ver en esa película, ¿no? Entonces, pero este texto explica, para tener seguridad tienes que checar tres cosas. Achinoti Yashastrartam, que la persona está muy experto en la escritura, que todo lo que habla se puede defender con una cita de la escritura, y si no, eso no vale, no tiene valor. En el mundo moderno hay muchos gurús famosos. ¿Alguien conoce Sadhguru? Muy popular en Instagram, ¿no?
pero la mitad de lo que dice no se puede comprobar según la Escritura. Él nunca cita la Escritura. Entonces se dice, si una persona que toma a sí mismo como un gurú, toma un tonto como un discípulo. ¿Entiendes? ¿Yo lo decía correcto en español? ¿Sí? Entonces, si no citas las Escrituras, vas a citar lo que te da la mente. Pero el problema es que si no somos perfectos, nuestra mente va a crear muchas cosas estúpidas o tontos o erróneos, ¿no? Entonces, el papel de un gurú es: no enseñas nada espiritual, puedes hablar de otro tema, como cocinar, no tienes que referir a Bhagavad Gita para eso, ¿no? Si dices, si tengo que echar tanto sal en la masa, no, eso no. Pero cuando hablamos de conocimiento espiritual, el maestro espiritual no debe hablar ni una cosa que no viene de la Escritura, para asegurar que todo lo que habla es repitiendo lo que decía Dios. Eso no significa que habla como un, how you say, parrot, pájaro, no. ¿Cómo? Perico, ¿no? Se dicen perico, es el pájaro que repite palabras, ¿no? Perico. Loro es la palabra que conozco, pero perico también, ¿no? Entonces el loro puede decir, tú puedes enseñar a un loro a decir Hare Krishna, Hare Krishna. Es verdad, ¿no? Yo vi un loro que dice Hare Krishna, pero cuando tiras una piedrita, el loro no va a decir Hare Krishna, se va a decir ¡ah! Y va, ¿no? Entonces, cuando uno solo habla como un, ¿cómo se llama? Sí, eso no es suficiente, porque cuando viene peligro, cuando viene momentos de sufrimiento, vamos a olvidar a Dios, exactamente como ese animal se olvida decir Hare Krishna cuando tiene miedo, ¿no? Entonces uno tiene que repetir en su realización, en sus palabras, pero todo lo que dice tiene que ser comprobado por las Escrituras. Acharya Tapyatyapi, y esa persona tiene el poder de convencer, de inspirar y de guiar personas. No solamente entiende la Escritura, pero sabe repartirlo, porque este conocimiento no es para estar en una biblioteca oscura, en un lugar que nadie va a ver. Es para el público, puede beneficiar el público. Y Swayam Acharate Yasmad, esto es lo más difícil en Kali Yuga. Número 3. Número 1, ¿qué era? Muy experto en la Escritura. Número 2, ¿qué era? Sabe cómo guiar, convencer a las personas. Se dice que el devoto más alto nadie puede conquistarle con filosofía. Vamos a escuchar de eso. Bhaktisiddhanta era tan experto en explicar la filosofía y debatir con ideas falsas, porque tenía esa conexión con la divinidad. Y el tercero es Swayam Acharate Yasmat, su propio comportamiento comporte con las Escrituras. ¿Se dice así? ¿Cómo? Comportamiento. Sí. Todo sigue la Escritura. Entonces en Kali Yuga esto es lo más difícil. Es muy fácil hablar, ¿no?, sobre Dios, o usted tiene que hacer eso, pero nunca lo hacemos nosotros, ¿no? Entonces si uno quiere ser un maestro espiritual, uno tiene que ser muy, muy estricto, muy perfecto en su comportamiento personal. Y si no, no debe tener esa posición. Pero no es que yo te lo doy y luego es un riesgo si vas a mal comportar. No, tienes que estar ya en el nivel que no vas a mal comportar. Este es el punto. Entonces esta es la definición de Acharya, y eso es lo que era Srila Bhaktisiddhanta. Entonces nos quedan unos 10 minutos más, así que voy a compartirles unas historias sobre Srila Bhaktisiddhanta. Entonces cuando él nació, su nombre era Bimala Prasad. Bimala es un nombre de la energía de Dios, el aspecto femenino de Dios. A veces se dice Durga. ¿Alguien conoce Durga? No hay tiempo para explicar teología védica, pero es el aspecto femenino de Dios en su forma external. Eso significa que relaciona con el mundo material. Eso es Durga. Y Radharani, que se ve aquí, es lo que relaciona con el mundo espiritual o con actividades espirituales.
Entonces Bimala Prasad, su nombre era la misericordia o como un regalo de Bimala, de esa energía divina femenina de Dios. Eso era su nombre cuando se nació. Y es como en Jagannath Puri hay un templo que se llama Templo de Jagannath, y allá ofrecen mucho prashadam, mucha comida que está bendecida, ¿no? Porque se ofrecen a Dios, y antes de darlo al público ellos ofrecen ese prashadam a la deidad de Bimala, de Durga, y después de Durga a las personas. Entonces si honras el prashadam de Jagannath Puri, estás tomando también remanentes de Bimala. Entonces este es el nombre de Bhaktisiddhanta cuando se nació, muy auspicioso, ¿no? Y a veces alguien tiene el nombre de Juan o Pablo, ¿no? Alguien es Pablo, pero no es un revolucionario como Santo Pablo, ¿no? Solo tiene el nombre, nada más. No es un revolucionario, no inventó un sistema muy fácil para la gente occidental, no, nada. Pero Bhaktisiddhanta sí, su nombre de nacimiento, él vivió ese nombre. Y él era tan inteligente que cuando él era muy joven, él empezó a estudiar. Él era muy experto en la matemática, en la astrología. Y si sabes astrología y cosmología, hay muchos calculaciones muy complejos. Tiene que ser muy experto en la matemática. Y si solo tienes un punto incorrecto, todo va a ser incorrecto, ¿no? Entonces Bhaktisiddhanta, tan joven, a los 15 años, era muy experto, que nadie puede hacer calculaciones como él en la astrología. Él sabía la astrología occidental y oriental, los dos. Entonces le dieron a él el nombre de Siddhanta Saraswati, porque Saraswati es la diosa que te da inspiración de educación, de inteligencia, también de artes. Entonces él recibió ese título por ser en India una persona tan inteligente desde muy joven. Es un poco como Albert Einstein en ese contexto de lo que él estudiaba. Y eso era dado por sus maestros. Y luego, cuando él tomó la iniciación, se recibió el nombre Sri Varshabhanevi Daita Das, que significa, Varshabhanevi significa Vrishabhanu. Vrishabhanu es el padre de Radharani. Entonces es otro nombre conectado con Srimati Radharani, el siervo de la hija de Vrishabhanu, el papá de Srimati Radharani. Y luego, cuando él era un poco más grande, su papá puso Bhakti antes de su nombre, Siddhanta Saraswati, Bhakti Siddhanta Saraswati, porque él dio una instrucción a su hijo que ahora no quiero que enfoques en la astrología. La astrología no va a cambiar el mundo mucho. Tengo muchos amigos que son astrólogos, pero viven una vida casi como todo el resto del mundo. Porque si sabes más detalles sobre el problema, eso no es suficiente. Tienes que saber cuál es la solución, ¿verdad? Si yo sé de dónde vengo en vidas anteriores, pero no sé cuál es mi futuro, ¿no? Entonces Bhakti Yoga es la ciencia de design, de elegir tu futuro. Diseñar tu futuro a través de este proceso espiritual. Puedes guiar a dónde voy en el futuro. Entonces Bhakti Vinod Thakur, el padre de Bhaktisiddhanta, decía que ahora quiero que paras de hacer astrología y solo enfoque en enseñar al mundo la ciencia de la devoción. Entonces él empezó eso en el 1901, él recibió ese título. Y en unos décadas luego él construyó su misión, que se llamaba Gaudiya Math, que es aún muy grande en la India, y ISKCON viene de Gaudiya Math. Srila Prabhupada era discípulo de Bhaktisiddhanta y él era formado en Gaudiya Math, pero cuando él llega al occidente, él puso y creó una misión nueva, viniendo de esa tradición que se llamaba ISKCON, Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Pero Bhaktisiddhanta empezó esa misión en India con 64 templos. Y eran más monasterios que templos.
Él enfatizaba mucho la misión de dedicar todo a Dios para compartir más en el mundo. Porque es difícil compartir mucho en espiritualidad cuando tienes que trabajar. Tengo todos los días ir a la tienda, vender mis zapatos. Entonces Bhaktisiddhanta quería que yo tenga unas personas dedicados todo el tiempo, 24 horas al día, para repartir esta misión. Entonces Bhaktisiddhanta era muy revolucionario. Cuando él empezó su misión, él decía que yo no quiero que esta misión sería visto como algo sentimental. Entonces él escribió muchos libros, él también produjo un periódico y él empezó a enseñar a todos sus discípulos a este nivel muy muy alto académicamente las escrituras, y su misión era visto como la misión de Vaishnavismo. Vaishnavismo significa monoteísmo en India, más respetados por la filosofía, la gente muy experto en conocimiento y sabiduría. Entonces ellos eran muy influenciales en la India, y él hizo muchos 10 de miles de discípulos. Srila Prabhupada hizo 5,000 discípulos. Bhaktisiddhanta, porque tenía más tiempo, hizo 10 de miles. Nadie sabe el número exacto porque no mantenieron un registro. Entonces él enfatizaba mucho hablar con la gente influencial en la sociedad, por ejemplo los políticos, con los jueces. Su papá era un juez, él era uno de los jueces más importantes en la India, él era muy famoso. Y era muy famoso por no ser corrupto. En general los jueces, los políticos son famosos por ser corruptos, ¿no? Pero Bhaktivinoda Thakur era tan puro que todo el mundo respetaba a él, que tal vez es uno de los únicos miembros del gobierno que no son corruptos, porque él era un devoto de Dios. Entonces sus palabras y sus acciones eran en una línea. Entonces Bhaktisiddhanta creó esa misión y mucha gente criticaban a él. Y su maestro espiritual le dio 3 instrucciones, porque él estaba viendo que él estaba teniendo tanto éxito en su misión de cambiar el mundo, cambiar la vida de mucha gente en el mundo. Él decía a él que te doy 3 instrucciones. 1, y no quedas en la ciudad, no quedas en Calcuta. Calcuta era la capital del emperador este de la India británico en ese tiempo. Entonces era una ciudad muy materialista, un poco como Ciudad de México, ¿no? O Londres o New York, ¿no? Siempre hay trancón, polución, crimen, muchas cosas intensas, ¿no? Entonces él decía, mejor que vives en el santo dham, en el santo lugar, en el pueblo donde hay los pasatiempos del Señor Chaitanya. Vivir en el lugar sagrado y tranquilo, no vivir en la ciudad, porque la ciudad es el hogar del materialismo. Pero Bhaktisiddhanta creó su propio templo justo en el medio de esa ciudad. Entonces la gente dice que este tipo, él no sigue a su guru. ¿Por qué has puesto tu base justo en el medio de la ciudad, entre toda la gente? Entonces la gente criticaba a él hacer eso. Número 2, su guru Gaurkishore Das Babaji decía que no hagas muchos discípulos, porque es una forma de prestigio, ¿no? Prestigio falso, que yo soy muy popular, tengo muchos discípulos, mucha gente me conoce, mucha gente me da dinero, mucha gente me adora, me respeta, ¿no? Entonces para una persona espiritual eso es muy peligroso. Se dice que prestigio falso es el enemigo del devoto aspirante, ¿verdad? Entonces para evitar eso, su guru dice, solo toma muy pocos discípulos. Su guru solo tenía 4 o 5 discípulos, muy pocos. Y luego número 3, él decía, no mezclas con gente materialista, porque hay un dicho en inglés que si me muestras tus 3 amigos mejores, te digo quién eres. Dime con quién andas y te diré quién eres. Sí, este es el dicho en español, ¿no? ¿Cómo era? Dime con quién andas y te diré quién eres. Sí, exactamente, ese es el dicho en español, ¿no?
Entonces asociación es lo que nos afecta mucho. Entonces su gurú dice, no mezclas con políticos, con gente rica, con gente que son muy disfrutadores de sus sentidos, solo quedas con gente serias espirituales, meditadores, yogi, gente que comen muy poco, que comen solo cosas vegetarianas, así. Pero Bhaktisiddhanta era muy cercano con muchos líderes de la India. Muchos políticos visitaron a él en Mayapur y le dieron mucho poder. Entonces mucha gente criticaron, él no siguió ninguno de esas 3 instrucciones. Entonces preguntaron eso a Srila Bhaktisiddhanta, que usted recibió 3 instrucciones, pero no ha seguido ni uno. Entonces el primero era que él decía que yo no inicie muchos discípulos, porque yo me considero el discípulo de ellos. Muy profundo. Él decía muy humildemente, decía que yo no me considero que tengo muchos discípulos, porque ellos son mandados por mi gurú para ocuparme en servicio, porque si no tengo servicio me voy a olvidar a Dios, y si me olvido de Dios voy a otra vez caer en materialismo, en egoísmo, en muchos problemas, ¿no? Entonces él decía que ellos solo están aquí para proteger a mí, aunque él era el gurú de ellos. Eso es como se sintió. Y él citaba otro maestro muy famoso que se llama Ramanuja, que tenía, a veces se dice millones de discípulos en India. Era uno de los maestros más importantes en la historia de la India. Pero él también no era afectado, no era contaminado por tomar muchos discípulos. Luego decía, yo no vivo en la ciudad de materialismo, porque el templo Yata Vaishnavaragan y está en Vrindavan. Él citaba eso de un poesía, Narottam Das Thakur, un gurú que escribía muchas poesías, y en esa poesía dice, el lugar donde están los Vaishnavas, ese lugar es Vrindavan, el lugar de Krishna, el mundo espiritual. Entonces él dice que yo vivo en el mundo espiritual, aunque el templo está en la ciudad, pero sí hay asociación de devotos, no es el mundo material. Entonces él explicaba eso. Y número 3, dicen, ¿por qué invitaste a los británicos que eran muy corruptos, matando muchos hindúes, mataron muchos niños, mujeres, violaron mucha gente? Los ingleses no sé quién era peor, los españoles o los ingleses en sus conquistas, ¿no? Pero los dos eran muy brutales, ¿no? Ustedes saben la historia de México, ¿no? México, en Norteamérica, muchos lugares, ¿no? En Sudamérica. Entonces, mucha gente odiaban a esa gente porque eran muy explotativas. Por ejemplo, en India es uno de los países más fértiles del mundo, porque tienen las montañas más altas, entonces hay ríos ilimitados, agua ilimitada, y también hay estaciones de inundación de agua, y la tierra es muy fértil. Entonces India, cuando conquistaron India, produjo 50% de algodón del mundo, y tenía más o menos 50% de la riqueza del mundo. Y también produjeron la mayoría de la comida para Inglaterra. Entonces Churchill, que era un líder de Inglaterra, ministro primero, pensé que ahora que hay una falta de comida, vamos a mandar todo a Inglaterra y no dejar nada para los hindúes, aunque ellos producieron su propia comida. Imagínate, si tienes un país y produces comida, pero no tienes el derecho de darlo a tus niños, a tu esposa, a tu familia, y todo lo que produce se va en barco para Inglaterra. Entonces dicen, ¿por qué estaba mezclando con esa gente? Él decía, yo nunca asociaba con gente materialista, porque asociar significa tomar algo de alguien, tomar influencia de alguien, ¿no? Pero yo nunca tomaba asociación, yo solo daba asociación. Entonces yo tampoco no rompí instrucción de mi maestro espiritual. Y si me puedes mostrar un ejemplo de cómo me influenciaron, te voy a dar que estás correcto, pero no puedes, porque nadie puede decir, porque era un devoto tan alto. Entonces eso es el poder de Srila Bhaktisiddhanta.
y ya hemos acabado con el tiempo. Hay muchas más historias que se puede contar. Yo les recomiendo, se puede ver en YouTube un video de su biografía y también hay libros que se pueden leer sobre él. Muchas gracias. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Maharaj Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanand.